Buenos días a todos y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en la que celebramos el Día del Libro y además con la entrega de premios del 10º premio de relato corto de Biblioteca Universitaria, que trata sobre vida universitaria. Quiero dar las gracias a todos, pero si me lo permiten, en especial a algunos de los ya premiados con anterioridad, porque van a participar ahora en la mesa redonda, y también a Ángeles Mateo, que va a coordinar la mesa, y de verdad, pues muchísimas gracias, porque la experiencia también es un valor importante, porque permite ver un poco también cómo ha ido la trayectoria a posteriori, ¿no? Que evidentemente ya algunos de ustedes tenían experiencias como escritores, pero que algunos también han tenido la posibilidad de lanzarse tras ese reconocimiento, porque en definitiva un reconocimiento, un premio también permite reafirmar, fortalecer pues aquella inquietud o convicción que uno a priori tenía y bueno, con cierto temor o timidez se lanza a presentarse a una de estas propuestas y es reconocido, ¿no? Este premio además reconoce 2 primeros premios, pero 3 accessis, porque también es una forma de estimular a aquellos que no han podido ser premiados. Este año han sido 48 los relatos que se han presentado y de verdad que lo hablaba incluso con los miembros del jurado. Me sorprendo cada año, la calidad, el estilo, las historias, pero bueno, de eso hablaremos después. Quiero aprovechar para hacer un kick-off con respecto al Vicerrectorado de Cultura y Sociedad al que represento. Tengo la enorme fortuna de representar un vicerrectorado que está dedicado exclusivamente a cultura. Exclusivamente a cultura. Si ustedes echan un vistazo a todas las universidades a nivel nacional, los vicerrectorados camuflan la palabra cultura de alguna manera, porque o son de estudiantes, o son de extensión universitaria, o son de política social, proyección social. Entonces, cultura muchas veces está ahí adentro camuflada. Afortunadamente, los vicerrectores con competencias en cultura a nivel nacional nos estamos reuniendo desde el año pasado, nos estamos coordinando, realizando jornadas de colaboración, y la próxima jornada que tendremos el día 22 y 23 de mayo es precisamente para hablar del currículum cultural. Por lo tanto, todas estas acciones que son, pues eso, puestas en común, debates, conferencias, charlas, jornadas, cursos, etcétera, que tienen un valor de enriquecimiento, a su vez suman y serán una vía de certificación y de reconocimiento para estudiantes y evidentemente para cualquier miembro de la comunidad universitaria. Por lo tanto, pensemos que desde el Vicerrectorado de Cultura estamos abordando no solo las acciones culturales tradicionales, que son las que abordaban hasta este momento las aulas culturales, sino también abordando lo que es el plan estratégico institucional, con el apoyo a lo que es estudiantes con la cultura, todo lo que es el patrimonio cultural de nuestra universidad, también estamos intentando ponerlo en valor. Hemos creado recientemente la comisión delegada del Consejo de Gobierno con competencias en cultura. Eso nos va a permitir abrir una ventana de la cultura en lo que sería a nivel de Consejo de Gobierno, a nivel de nuestra representación máxima en la universidad, donde se toman las decisiones y se aprueban la mayoría de las normativas, títulos, reglamentos, etcétera. Y todo eso con un objetivo, y es precisamente mostrar todo el volumen de acciones que se están desarrollando en el área de cultura. O sea, estamos recibiendo mucha participación e interés de entidades externas por firmar convenios, por realizar colaboraciones, que muchas veces canalizamos hasta hacia distintas facultades o escuelas, y actualmente están generando títulos de expertos, etcétera. O sea, que entendamos que la cultura, que bueno, evidentemente ustedes lo saben y por algo están aquí apoyando también este momento, pero que entendamos que la cultura está en un momento, digamos, importante de valor, porque está precisamente fortaleciéndose, ¿de acuerdo? O sea, que esperamos que sea eso, un paso más de lo que la universidad puede aportar a la sociedad y a la propia comunidad universitaria. Lo quería compartir con ustedes, pues, porque creo que también es el foro que permite un poquito compartir este tipo de avances y que sepan por dónde vamos. Quiero dar la palabra ahora a la directora de la Biblioteca Universitaria y muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Pino,
por tus palabras y sobre todo por hacer posible que esta convocatoria se haya podido celebrar durante 10 años. Sin la participación del Vicerrectorado de Cultura no hubiésemos podido organizar esta convocatoria, que tiene, como ustedes bien saben, 2 primeros premios, que sí que están dotados económicamente, y 3 accessit, como bien ella ha dicho. Han sido 10 años donde hemos leído relatos muy, muy interesantes, donde además han resultado premiados tanto compañeros y compañeras del personal de administración y servicios, como profesorado, como por supuesto alumnado, que ha sido el que ha copado el mayor número de premios. Además de titulaciones de lo más variadas, no necesariamente, que es lo que normalmente se suele pensar cuando se piensa en una convocatoria de estas características, que parece que el alumnado proveniente del área, o el profesorado incluso proveniente del área de humanidades, va a ser el que va a copar esos premios, y nada más lejos de la realidad. O sea, hemos tenido estudiantes provenientes del área de ciencias de la salud, del área de ingeniería, del área de arquitectura, también del área de ciencias de la educación y de humanidades, pero sobre todo estas otras áreas temáticas. Sí que llevamos 10 años, como les digo, con esta convocatoria, centrada principalmente en la vida universitaria, y consideramos que ya es momento de hacer un cambio y entrar en los próximos 10 años en otro tipo de convocatoria que, aún reflejando la filosofía del premio Relato Corto, ya no esté limitada a la vida universitaria, sino que esté abierta a cualquier ámbito que a aquellas personas que participen les apetezca escribir. Con lo cual, bueno, es un cambio. Esperamos que además esto ofrezca un mayor número de posibilidades, y aquellas personas que incluso ya se han presentado y han hablado sobre esta cuestión, pues puedan hablar de esta o de aquella otra que se les ocurra. También quiero dar las gracias a las personas que participan ahora en la mesa redonda, que han resultado ganadoras en las convocatorias anteriores. Sí que excusar a Pepi Farray, que lamentablemente no va a poder estar aquí por una enfermedad, sin ir más lejos, y agradecer a Ángeles Mateo del Pino el que esté aquí hoy colaborando con la Biblioteca Universitaria, como ella hace afortunadamente. Tenemos el privilegio de contar con ella también como coordinadora una de las coordinadoras del Club de Lectura, y bueno, siempre es un placer contar con gente con esta disposición y con esta preocupación por el mundo de la cultura, de la investigación, de la formación, etcétera. Yo no me quiero extender más, simplemente invitarles a que visiten también las otras actividades que hemos organizado, no solo en este edificio, y que seguro que al venir hasta esta sala ya han visto la exposición de esos carteles que han ido recogiéndose en las convocatorias anteriores. También tenemos en la sala principal de estudio del edificio, saliendo a mano derecha, una muestra de los primeros párrafos de esos relatos que se han presentado y que han sido seleccionados en años anteriores, que pueden visitar, pero también visitar cualquiera de las otras actividades que se han organizado en las otras bibliotecas temáticas. Sin ir más lejos, acaba de finalizar una mesa redonda en el campus del Obelisco, en Humanidades, sobre el fin de la Guerra Civil, que justo se celebraba el aniversario en fechas recientes. Ahora también habrá, y durante los próximos días, una muestra documental sobre el 80 aniversario del fallecimiento de Antonio Machado, y hoy además creo que hay una lectura de poesía también. En la Biblioteca de Arquitectura también tenemos una muestra que es interesante visitar, y en la Biblioteca de Veterinaria hemos hecho unas citas ciegas también con un libro, y en Lanzarote, en la Biblioteca de Enfermería y de Turismo, también han organizado un número importante de actividades. Ya sin más, cederle la palabra a Ángeles y a las personas que forman parte de la mesa, y disfrutar de esta breve intervención hasta que llegue el momento de hacer entrega de los premios del certamen de hoy. Muchas gracias. Pues buenos días, no sé si decir buenos días, buenas tardes, ¿no? Estamos en ese intertanto y vamos entonces a dar paso a esta mesa, que espero que sea una mesa no redonda, rectangular, pero que sea una mesa de debate, una mesa donde podamos hablar de algo que nos ha traído aquí, que es precisamente la creación literaria. Voy a presentar brevemente a cada uno de los participantes, y voy a empezar
por mi izquierda, por Fernando Fernández Rodríguez. Bueno, en su bio decía que nació en Asturias, pero que había venido ya desde muy joven a Canarias. Se licenció en matemática, en la especialidad en la que trabajó hasta 90 como profesor en un instituto, entiendo, en centro de enseñanza secundaria. Luego ya se vinculó con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde ha estado trabajando en matemáticas, economía, ¿no? Porque su doctorado es en economía, y ganó este premio literario en el año 2010, pero además ha seguido insistiendo, cosa que me parece muy bien, en la creación literaria, y de hecho ha publicado hasta el momento, por lo menos lo que yo tengo, 3 novelas: La Hermandad del Hotel Madrid en el año 2010, en el año 2014 La Edad de Oro, y en el año 2016 Noticias sobre la peste, ¿no? Que de alguna manera, por lo que también he estado viendo, pues estas novelas tienen que ver con el entorno, ¿no? Con el ámbito canario, ¿no? Luego tenemos a Duna Ramírez López. Ella ganó el premio literario en el año 2011. Ella es maestra de educación infantil y además tengo la sensación que tiene bastante peso, además, esto de ser maestra de educación infantil, ¿no? Como proyección también personal, algo que también se ve en el cuento, pero por lo que aquí señala, en la bio que me envió, en el año 2014 se presentó también a un relato, a un concurso de relato con Margarita, y ganó el primer premio corto de narrativa Hermanos Millares Cubas, ¿no? Según dice esto, que quiero también guardarlo como pregunta, no ha vuelto a escribir. Entonces, bueno, luego ya veremos si eso es cierto o no, si se va hoy de aquí con el gusanillo de seguir escribiendo, ¿por qué no? Y por último tenemos a Joel, perdona, yo le tengo aquí al revés, a Joel González Rodríguez. Se graduó en Historia por la Universidad de Las Palmas, por la ULPGC, y además hizo el máster de formación de profesorado en Salamanca, y actualmente es docente en el Colegio San Juan Bosco, ¿no? Y él ganó el premio literario en el año 2015. Por lo tanto, esto brevemente, mínimamente, es una pincelada, ¿no? De las personas que nos acompañan y que han sido merecedoras, pues, de este premio literario en otras ediciones, 2010, 2012, 2014 y 2015, ¿no? Excusamos, por lo tanto, a Josefa o a Pepi Farray. Y sí es verdad que antes señalaba Mari Carmen que no siempre los premios los han obtenido aquellas personas vinculadas, sean docentes PAS o alumnado, vinculados con el ámbito de las humanidades. Esto es un poco como presuponerle el valor al soldado. En este caso, en esta mesa, sí que se daba, porque quitando a Fernando, que viene, ¿no?, de matemáticas, economía, el resto sí es verdad que pertenecen al ámbito de las humanidades, pertenecemos, ¿no?, al ámbito de las humanidades. Y de hecho me da también una cierta pena que no esté Pepi, porque también su relato tenía mucho que ver con ese ámbito universitario, con algo tan importante como es la cafetería de humanidades, que hace 3 años que no tenemos y que por lo tanto reivindico desde aquí, porque efectivamente no solo ha dado pie a creación literaria, sino que ha dado pie también, pues, a algo más, casi más importante, que es el contacto humano, ¿no? Por lo tanto, el cuento de Pepi también nos traía, ¿no?, a este espacio que ya no es, está pero no es. Bueno, yo para empezar un poco me gustaría hacerles algunas preguntas a los ponentes y a la ponente, que es Duna, y me gustaría saber si el presentarse al premio fue la primera vez que abordaban cada uno y cada una la creación literaria, si pensaron este relato expresamente para este premio, o bien ya era un relato que venían, digamos así, rumiando como parte, pues, de eso, de un ímpetu creativo.
Y quiero empezar por Fernando, que además es en este sentido el que tiene una trayectoria más dilatada en el tiempo y en el espacio. Soy el más viejo, sí. No lo digo por duda, eso, pero bueno. Sin duda ninguna ya estoy entrando en la tercera y última edad. Sí, eso tengo clarísimo. Pues mira, hombre, para mí el escribir relatos pues está de alguna manera asociado al aterrizaje de mi carrera académica, ¿no? La carrera que yo emprendí fue sumamente absorbente durante muchísimos años, y es que prácticamente pues yo no me atrevía pues a ponerme a escribir ninguna cosa que fuese mínimamente seria, aunque siempre había estado atraído, ¿no? por la literatura. Pues no me atrevía pues por no perder tiempo, sinceramente, ¿no? Porque la literatura es algo absolutamente absorbente, ¿no? Eso lo saben las personas que están aquí en la mesa porque lo han practicado. Y bueno, ahí en el 2010, que fue cuando yo gané ese premio, pues esos años, ¿no? Esos años anteriores fue cuando yo ya decidí, bueno, pues vamos a limitar todo esto del currículum. Ya yo he cumplido mis metas profesionales, ¿no? Ya pues no voy a necesitar más currículum, por decirlo así, para entrar en el asilo y tal, ¿no? Y entonces pues vamos a hacer otro tipo de cosas, y entonces me decidí a escribir, a dedicar, pues, hombre, la escritura no es algo que puedas hacer continuamente, vamos, yo desde luego no. La profesión esta literaria para las personas que la practican, a mí me resulta durísimo, ¿no? Porque no siempre estás en ese estado de gracia, ¿no? Donde tú puedes escribir. Pero bueno, ya me decidí los fines de semana a empezar a intentar robar horas en algún momento del día, y así fue como empecé. Y bueno, este es uno de los primeros relatos que hice. También escribí antes toda una serie de cuentos pequeñitos para mis nietas, que eran entonces muy pequeñas, y yo se los leía, y bueno, por ahí empezó toda la cosa, ¿no? Esto es lo que yo puedo decir aquí. Interesante. ¿Luna? Bueno, veo que la verdad que aquí cada uno de nosotros tenemos la verdad que una historia que contar, cada uno muy diferente, de cómo comienza en lo que es este viaje literario, como él decía. Tú comentabas que tú aterrizabas cuando ya habías alcanzado tus metas profesionales. Yo realmente cuando gané este relato recién empezaba a estudiar la carrera. Es decir, yo en mi caso nunca he escrito nada, nunca he escrito nada, a no ser que sean cosas pues entre amigas o cosas de trabajo que tengas que presentar al colegio. De hecho, yo ni siquiera hice el bachillerato, fui muy mala estudiante, y cuando me di cuenta después de estar trabajando durante mogollón de tiempo y deambulando de un trabajo en otro, dije, oye, que tienes que formarte, tú tienes algo más que dar y ubícate. Y a los 25 años comencé a hacer el acceso a la universidad para mayores de 25, y en ese momento, que tenía buen trabajo y demás, pues dejé el trabajo que tenía y comencé a estudiar la carrera de graduada en educación infantil. Se me acabó el paro el primer año. Yo soy de Valsequillo, venía al Obelisco todos los días, la zona azul, el mal aparcamiento, la policía local que siempre te está vigilando el coche, cuando tienes que almorzar allí porque te tienes que quedar con los compañeros a hacer un trabajo. Todo esto me suponía un gasto adicional, que evidentemente yo había sido muy independiente porque ya tenía 25 años, no me podía comparar con mis compañeras de 17, 18 que tenían beca. Y yo digo, ¿y cómo le digo yo a mi madre y a mi padre que me hace falta dinero para gasolina cuando yo me he ido de viaje a esquiar y me he ido a cenar y he gastado y despilfarrado el dinero que me he ganado cuando he trabajado? Pues precisamente pasé por delante del cartel del 2011 que decía segundo relato de vida universitaria, y decía en grande, el premio era de 300 euros. Y yo dije, oye, pues lo voy a intentar, porque yo estoy esperando. Dije, yo estoy viviendo una experiencia muy bonita, que no sabía que el paso por la universidad fuese una experiencia tan bonita, de la cual me va a llevar gente maravillosa que a día de hoy aún conservo después de 9 años. Pues dije, pues yo voy a contar
Porque si algo sí sé, es contar lo que me pasa. Yo soy una persona muy emocional y tanto lo bueno como lo malo lo vivo de una forma muy intensa. Entonces, yo no tengo calidad de escribir cosas inventadas. Yo las cosas que escribo tiene que ser que las sienta mucho, cosas que me hayan preocupado, que me hayan quitado horas de sueño y cosas que haya vivido, cosas que sepa de escribir. Yo a lo mejor, como él, que es más experimentado y tiene esa capacidad creativa, bueno, no sé cómo habrán sido tus relatos, si habrán sido de una manera, la construcción de ellos habrán sido de una forma similar, pero lo mío siempre tiene que haber habido una vivencia intensa. En este caso, para mí el paso a la universidad fue muy importante para mí. Fue para mí un orgullo pasar el primer año y poder aprobarlas todas. Fue una demostración de, oye, has hecho el acceso a la universidad para mayores de 25. Oye, que el primer año te ha salido bien, pues oye, al final va a ser que no eras tan mala estudiante como creías. Ya después, por circunstancias parecidas, hice el de Hermanos Millares Cubas, que fue en el 2014. El premio era mayor, era de 900 euros. Dije, va, ya este año de carrera me lo voy a intentar con este relato. Lo escribí y nada, ya después terminé la carrera, seguí profundizando ya en temas de educación y el motivo real por qué yo he dejado de escribir, porque no he escrito nada más, las únicas dos cosas que he escrito en mi vida ha sido el relato del 2011 y el de Hermanos Millares Cubas, no he escrito más nada. Ha sido, sí, la verdad que sí, ha sido quizás por falta de información. Es decir, digamos que el tema de ser escritor, por lo menos para mí, es un tema que no es una profesión que quizás no está muy valorada, que conseguir llegar a escribir algo que merezca la pena, pues tienes que dedicarle tiempo, como él dice, y yo para escribir algo necesito vivir. Y en definitiva, en aquel momento, lo que me pedía, en estos momentos o en estos años, lo que me ha pedido la vida en sí ha sido seguir perfeccionándome como maestra, aunque no descarto el volver a escribir algo, pero bueno, esa ha sido mi historia, el por qué realmente he dejado de escribir, porque realmente no hay tanta información que apoye, a pesar de que yo hice el relato en el 2011, cómo ha cambiado este evento del 2011 a hoy, señores. El día que a mí me entregaron el premio no tuvo nada que ver con el día de hoy, cosa que me parece súper bonito, que cada vez avance más y que cada vez a este acto se le dé un poquito más de presencia, y me alegro mucho por los que hayan ganado este año, porque lo van a vivir tan bonito. Y espero que siga mejorando con el paso de los años. Pues muy bien. Y ahora nos queda Joel. Bueno, a ver, yo en realidad nunca pensé que fuera a entrar en historia. Yo soy graduado en historia y nunca pensé que fuera a terminar haciendo una carrera de letras, ni mucho menos que terminara escribiendo. Yo en realidad siempre fui como muy enfocado al arte. Me gustaba dibujar desde que era muy pequeñito. Yo creo que esa es una forma en la que yo tenía pues, un poco de transmitir un poco pues las cosas que a mí me pasaban y los problemas que yo tenía, ¿no? Al final, de alguna manera, pues como a ti te pasaba, yo creo. ¿Cuál es el problema? Que a mí me pasó con el dibujo como te pasó a ti, de alguna manera. Cuando yo entré a la carrera y cuando empecé en el bachillerato, dibujar empezó a ser una pérdida de tiempo, más que una forma pues, de transmitir, una forma artística. Y me enfoqué en estudiar y en intentar un poco pues, luchar por mis metas. Y cuando llegué a la universidad, pues ese afán pues, de superarme a mí mismo y de intentar un poco mejorar en mi campo, pues hizo que empezara a escribir de alguna manera. Y un buen día, yo tuve una asignatura de lengua en primero de historia, es compañera de ella, doña Genoveva. Un buen día le enseñé lo que yo había escrito, había empezado a escribir una pequeña novela. Y se lo enseñé un día en tutoría y me dijo, oye, ¿y si te presentas al concurso este de relatos de la universidad? Y dije, ostras, pues mira, no se me había ocurrido, voy a hacerlo. Y lo hice. Y lo hice y no me cogieron. Eso fue en segundo de carrera. Vale, pues yo tuve esta asignatura en primero, en segundo me presenté y no hubo suerte. Luego me fui de Erasmus. Hice antropología en la Universidad de Sussex y allí me empecé a tener otro tipo de cuestiones y allí dije, me voy a volver a presentar, a ver si hay suerte. Y yo estaba en el periodo de preexámenes. En las universidades inglesas siempre tienes unos preexámenes que tienen bueno, una especie como de 2 o 3 semanas en las que no tienes pues nada que hacer, un poco pues como aquí. Y tenía mucho tiempo pues para, en vez de estar estudiando, pues ponerme a escribir y delante del Word en blanco, pues así fue un poco como empezó esto. Yo he seguido escribiendo, es cierto. Tenía este libro que empecé, que le enseñé a esta profesora. Y luego a partir de ahí escribí otros 2, uno en Madrid y otro en Salamanca. Y no terminé ninguno de los 3. ¿El por qué?
Bien, bueno, Arturo Pérez Reverte creo que dijo una vez que si tú lees algo que has escrito hace mucho tiempo y te gusta, es que algo estás haciendo mal. Yo creo que es un poco lo que a mí me pasa. Y no solamente eso, sino que un poco las historias que yo he creado han estado como muy vinculadas a las ciudades en las que yo he estado. La primera estaba lógicamente enfocada en Las Palmas, la segunda no estaba enfocada en Madrid, que fue donde la hice y donde estaba viviendo, pero sí que tenía mucho que ver, y la tercera estaba totalmente enfocada en Salamanca. El problema está en que me he ido mudando y ya no tengo esa inspiración. Y no solo eso, sino que cada vez que los intento retomar, pues me ocurre un poco pues lo de Arturo Pérez Reverte, que lo leo y digo, uff, habría cambiado esto, habría cambiado lo otro. Y entonces tengo me apetece más escribir otra cosa que voy a retomar y mejorar lo anterior. Luego también es un poco, yo creo que por un poco de coherencia a la hora de escribir. Soy muy joven, yo tengo 24 años. Y me parece que para poder escribir algo coherentemente se necesita tener un recorrido o ser brillante. Y yo no soy brillante. Entonces, creo que me falta mucha formación y yo creo que ese es el motivo. Bueno, vamos a pasar a otro aspecto vinculado también con estos relatos, y es, bueno, ahora ha dicho Mari Carmen que a partir de ahora los relatos van a, digamos, distanciarse, por decirlo así, de la vida universitaria. Una de las cosas que más me ha parecido interesante de estos relatos es justamente la vida universitaria, quiero decir, porque eso nos da una visión no solo del ámbito, ¿no?, académico, sino también de las distintas generaciones que se asoman en estos relatos. Por ejemplo, en el relato de Fernando, pues hace comentarios, ¿no?, incide en la epopeya, lo que llama literalmente la epopeya universitaria, la vanidad acompañada de la envidia, que indudablemente, ¿no?, pues somos humanos y humanas, ¿no?, y se reconoce sobre todo, digamos, estos comentarios, me parece, más digamos, en el mundo de la docencia o más bien en el mundo de la investigación, ¿no? En el caso de Duna, y ahí, bueno, y en este relato de Fernando, pues hay determinadas pinceladitas, digamos, que van, ¿no?, un poco por esa línea. En el caso de Duna, es interesante también ver cómo ella ha dicho ahora mismo, ¿no?, que su escritura es muy vivencial, ¿no?, muy intimista, y es cierto que se ve como ya una persona que en el cuento además, ¿no?, te distancias con más edad, pero que una persona que tiene una ligera distancia generacional, porque no llega ni siquiera a una generación, cuando te incorporas al mundo de la Facultad de Formación de Profesorado con 20 y tantos años, y el resto de compañeros y compañeras que tendrían 17, 18, que tampoco es tanto, pero sí en el relato, y eso también me parece interesante, se ve la madurez de esta persona, de este alter ego, digamos, ¿no?, que aparece en ese relato, cómo ve, digamos, con otros ojos y con otra madurez y con otra distancia el mundo universitario. Por eso digo que también me parece interesante. En el caso de Joel, que ya lo estuvimos hablando antes, sí es cierto que aun cuando el resto de los relatos siguen moviéndose en su ámbito, digamos, propio, no sé si decir en su ámbito nativo, pero Fernando pues habla desde esa vinculación, la docencia, la investigación, de la economía, matemáticas, Duna habla de la Facultad de Formación de Profesorado, Pepa hablaba también de humanidades, y sin embargo Joel, que viene de la historia, sin embargo nos ubica o nos transporta al mundo de la genética y al mundo del ámbito universitario, digamos, sanitario, más bien, ¿no?, desde la salud, ¿no? Y en su relato, si es que es verdad, es el único de estos cuatro que no hay ningún comentario, digamos así, o ninguna pincelada que tenga más que ver, salvo, digamos, lo espacial con lo universitario, ¿no? Entonces quería preguntarle de todas formas a los tres si la universidad ha estado presente, en el caso más bien quizá de Fernando, porque Duna ya nos ha dicho que solamente ha escrito 2 cuentos, pero yo sé que a partir de ahora va a seguir escribiendo, y Joel también va a seguir escribiendo, pero si la universidad o el ámbito universitario, la comunidad universitaria como motivo, como temática, estaba ya
presente antes de ser un pretexto, digamos, antes de ser texto. Es decir, un pretexto antes de convertirse en este relato ad hoc para un premio que dice realidad universitaria, comunidad universitaria, o no sé cómo se dice, como dice aquí, sobre la vida universitaria. Bueno, el ámbito universitario, desde el punto de vista literario general, a mí siempre me ha atraído. Lo que pasa que ya, hombre, quizás por la edad, pues, claro, uno se convierte en, bueno, en una persona así como más cínica, más pesimista. Entonces, yo no hablo de las grandes virtudes universitarias en los relatos sobre la universidad que he escrito otro porque también tuve un acceso en el 2015, me parece que fue el año que ganó Pepi Farray. Yo tenía un acceso de un cuento, pues fíjate tú, se llamaba Muerte en la Universidad. Pues imagínate lo que pudo pasar ahí, ¿no? Y entonces yo, pues no sé, siempre he escrito realmente sobre los vicios universitarios, sobre la mediocridad, sobre la envidia. La mediocridad creo que es algo muy importante a destacar porque es que nos enfrentamos con ese problema, los profesores universitarios. Nos enfrentamos con el problema que tenemos que hacer una carrera y muchas veces pues nos sentimos impotentes, o a lo mejor abordamos qué es lo que le pasaba en el cuento del matemático del 2010, pues que quiere pues demostrar un teorema que lleva 300 años sin haberse demostrado a toda costa, ¿no? Y ahí eso influirá por completo en todo su futuro y claro, pues termina haciendo un pacto con el diablo, ¿no? Para poder resolver ese problema y finalmente se arrepiente, ¿no? Y claro, a mí me ha interesado literariamente la universidad desde ese punto de vista, no solo por los relatos, sino bueno, yo siempre me he fijado no solo en las virtudes, sino en nuestros grandes pecados capitales, ¿no? La envidia, la mediocridad, todo ese tipo de cosas. Y sobre eso es sobre lo que yo he escrito aquí en mis relatos universitarios, ¿no? ¿Que no aparecen luego en tu novela? No, en mis novelas no tienen nada que ver con eso, no tienen nada que ver con eso, no. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿O te Por puedo supuesto, hacer una me puedes pregunta? hacer una pregunta, claro que sí. Cuando hablas de envidia y mediocridad, ¿te refieres a profesionalmente hablando en tu vida adulta o como estudiante universitario? No, yo hablo de los profesores siempre. Ah, vale. No, yo hablo de los profesores, hombre. En uno de los relatos, pues la envidia llega a tales extremos que terminan matándose todos unos a otros y se cierra la universidad. No, te lo preguntaba porque, sí, claro, sí. Yo pensaba, digo, ¿se está refiriendo a su vida profesional o en su vida universitaria, como dicen los relatos? Porque, claro, como mi vivencia como vida universitaria no fue así, sino más bien fue todo lo contrario, en donde sentí acompañamiento, sentía gente con mis mismas inquietudes, donde había un fin común que era intentar aprobar al precio que fuese y como fuese y quitarte aquella asignatura ese cuatrimestre. Tú preguntabas que si había habido un pretexto antes del texto en este tipo de relato. En mi caso, conscientemente no, pero es cierto que yo después de mi primer año de vida universitaria, mi marido, que también me llevo diferencia de edad con él, nos llevamos 13 años, mis amigas de fuera de la universidad eran mayores, entonces yo en mis salidas, en mis comidas, yo contaba mis anécdotas de lo que me pasaba en la universidad. Y entonces, inconscientemente, cuando leí el relato sobre lo del premio, dije, oye, pues yo tengo un montón de cosas que contar y anécdotas que me han pasado durante el primer año. Y digamos que tener la idea desde antes, no, porque ni siquiera tenía la idea de escribir algo en mi vida. Pero sí es verdad que todo lo que yo contaba con mis amistades y demás, y esas anécdotas fueron las que recogí después para que se adaptase a lo que pedía
el premio, que era sobre vida universitaria, y sí me ceñí a las experiencias que se viven en la universidad. Yo, en mi caso, como estuvimos hablando antes, yo en realidad utilicé el tema más como una excusa para poder plantear una temática que me preocupaba un poco más que como un fin en sí mismo. Yo quería salirme un poco más de la vida universitaria, darle una pequeña vuelta, que al final pues no sé si lo conseguí o no, y lo planteé más sobre, bueno, lo que te comentaba, sobre la dualidad moral, sobre el estudio científico en animales, pues para conseguir beneficios para otros animales que somos nosotros, ¿no? Esa era un poco la problemática que yo quería plantear, que me preocupaba más eso que hablar sobre la universidad. Sí que es verdad que el primer relato que presenté, ese sí que estaba muy enfocado a la vida universitaria y era de un chaval que, que tenía que hacer una serie de entregas en arquitectura y una serie de proyectos que siempre son muy famosos y que, bueno, que al final pues resulta que lo terminó llevando a un estado de salud pues negativo. Entonces eso era pues seguramente pues enfocado a algo que me estaba ocurriendo a mí en segundo de carrera, cosa que bueno, que por supuesto el siguiente año. Bueno, pues por lo que dice Fernando y Joel, la universidad mata, ¿eh? Yo sobreviví. Pero claro, es que por eso digo que me parece tan interesante, lo siento, pero me parece muy interesante que los relatos vayan sobre la vida universitaria, porque en realidad estamos reconstruyendo, es casi un documento antropológico. Y, hombre, también los relatos, obvio, en los relatos te atreves a decir cosas que seguramente, digamos, a lo mejor no verbalizas tanto, visibilizas tanto en la vida, digamos, diaria, ¿no? Y es cierto que también es verdad que aquí hay distintos escalones generacionales. Los escalones generacionales se notan porque indudablemente la madurez de Fernando, que yo comparto también por año, por experiencia, pues indudablemente mi visión de la universidad es muy distinta que si yo hablara de mi visión como estudiante, que seguramente ya no sería mi visión de estudiante, sino sería una ficción de mi visión de estudiante, porque ya ha pasado tanto tiempo que sería mera literatura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy distinta. Y también, digamos, en ese sentido le pasa también a Joel, que están ahí todavía, ¿no? Prácticamente saliendo de este cascarón de estudiante universitario y que, bueno, me imagino que si tuvieras que escribir un cuento ahora a partir de tu experiencia como docente, eso sería otra cosa. Bueno, la pregunta que les voy a hacer ahora es: ¿dirían ustedes que lo de hacer un relato sobre la vida universitaria les supuso, digamos, un quebradero de cabeza? ¿Hubieran preferido, y esto va un poco también yo ahí, hubieran preferido que el relato no fuera sobre la vida universitaria? Fernando. Bueno, pues la verdad es que no sé qué decirte, ¿no? Yo me he sentido cómodo escribiendo sobre la vida universitaria y, bueno, he escrito otras cosas, ¿no? La literatura, entre otras muchas cosas, es un vicio, ¿no? Es una adicción fuertísima que cuando te enganchas a ella, aunque es una adicción que puede ser pasajera y en determinado momento remite y te dedicas a otras cosas, pero siempre terminas volviendo, ¿no? Yo he escrito muchas cosas, pero bueno, escribiendo sobre la universidad, yo también me he sentido muy cómodo, ¿no? Como tú acabas de decir, pues bueno, nosotros estamos en este ámbito muchos años, sobre todo los profesores, y entonces tenemos la ocasión de poner por escrito toda una serie de cosas que no verbalizamos o que no nos atrevemos a verbalizar, o que a lo mejor verbalizadas pues no quedan bien, y desde el punto de vista literario les puede sacar incluso mucho partido, ¿no? No quiero decir con esto que yo en los cuentos me haya dedicado a poner a parir a todo el mundo aquí, ¿no? Pero a faltarle a todo el mundo y tal, pero bueno, puedes decir toda una serie de cosas que sientes, que
que has padecido, que ves, porque no solo esta universidad, ni muchísimo menos, ¿no? La universidad española y la universidad a nivel mundial, pues, está llena de envidias y de situaciones de estas, ¿no? Porque es una profesión muy competitiva, queramos reconocerlo o no, ¿no? Y entonces yo la verdad es que en estos relatos yo me he sentido muy cómodo, ¿eh? Yo me he sentido muy cómodo. También se puede, por supuesto, ampliar la capacidad o el ámbito del relato fuera de la vida universitaria. Eso lo tendrán que decidir las autoridades que llevan este tema, ¿no? Pero vamos, yo me he sentido muy cómodo aquí, con mis experiencias y con mis relatos, Bueno, yo creo que depende. El poner la temática cerrada o abierta, depende. Y digo depende porque depende de quién escriba el relato. En mi caso, que decía, no había escrito nunca nada, que me marcaran un tema, a mí me ayudó a decir, tengo algo que contar sobre esto. Cuando tú eres más joven, cuando lo gané tenía 26, ahora tengo 35, que voy a cumplir ya. Cuando tú eres más joven parece que necesitas un poco más una guía, algo que te haga flash y que tú digas, sobre esto puedo decir algo. Evidentemente, cuando te vas haciendo más adulto, que me pasó con el segundo relato que escribí, que es un relato más maduro y más intenso, y quizás también que me toca a mí más emocionalmente, que como tú nunca he vuelto a leer ninguna de las cosas que he escrito, no las he vuelto a leer, jamás se han cerrado el libro y jamás lo he vuelto a leer, y porque me da mucha vergüenza. Pero sí, porque encuentras miles de fallos, te expresas diferente, piensas diferente. Entonces, en mi caso personal, el tener una temática cerrada a mí me ayudó, sé de esto y voy a escribir, me sirvió como una guía. Pero también es cierto, y comparto con él, que cuando tú amplías el campo, pues amplías el nivel creativo de muchas más personas, porque a lo mejor hay alguien que dice sobre vida universitaria, pues oye, yo no tengo mucho que decir sobre esto, porque vamos, yo vengo aquí, estudio y ya está. Pero sí a lo mejor tiene mucho que decir sobre otras cosas. Entonces, a mí me sirvió como guía, pero es interesante que no fuese cerrado, sino que fuese abierto. Yo creo que el ámbito universitario, al final un aula, es un sitio muy variopinto. En un aula puedes encontrar un ejemplo, un pequeño paradigma de lo que es una sociedad, ¿no? Encuentras jerarquías, encuentras envidias, vicios, virtudes, encuentras un poco de todo. Y creo que eso te permite que sea una temática con la que puedas trabajar muchas cosas. Pero sí que es cierto que cuando yo escribí este microrelato, yo tenía una serie de inquietudes personales y literarias que no se podían encajar exactamente ahí. Y a mí me trajo algún que otro quebradero de cabeza. Lo resolviste bien. Bueno, gracias. Bueno, no sé si tenemos tiempo. ¿Sí? Pues una última ronda, si les parece. Y bueno, aun cuando mis compañeros que me flanquean han dicho, y mi compañera, que no han seguido escribiendo nada, me gustaría saber ahora, Duna hacía esta reflexión desde la madurez, ya un poco desde la distancia de ese primer relato. Si en algún momento se les ha cruzado, en el caso de Fernando, que ya tiene oficio, me gustaría saber también en qué está trabajando ahora, qué está escribiendo, en qué le está dando vueltas a la cabeza, qué temática o personaje lo vienen a visitar en el mundo creativo. Y me gustaría un poco saber, en el caso de ustedes dos, pues si tienen alguna apetencia de escribir sobre algo, aunque sea en el futuro, digamos, lejano. Yo, tú, ¿no? ¿Usted? ¿Quieres que empiece yo? Sí, pero no por nada, sino... Bueno, hombre, pues sí, yo, como he dicho antes, pues sí tengo el vicio este de escribir que me sobreviene de vez en cuando y es imparable, ¿no? Y sí estoy escribiendo otra novela, no sé si la terminaré como te pasa a ti. Bueno, porque para escribir, pues, hombre, tienes que tener algo que decir. Yo no sé si esto lo ha dicho Reverte, tienes que saber cómo decirlo y tienes que tener ganas de decirlo. Y claro, la literatura a mí cada vez me resulta más agotadora, ¿no? Lo que se me van
acabando un poco con las novelas son las ganas, porque es un ejercicio, eso es un ejercicio intelectual muy fuerte, no solo empezar una novela, que también es difícil, sino el terminarla, ¿no? Pero bueno, yo sigo ahí machacando en otra novela, yo más o menos siempre pego todos los martillazos en el mismo clavo, ¿no? Yo escribo sobre cosas aquí de la historia de Canarias, pero Franco es uno de mis personajes favoritos, he escrito muchas cosas sobre él, ahora estoy escribiendo sobre un viaje que él realiza aquí en el año 50, bueno, eso está incluso documentado en internet, ¿no? Si queréis ver las imágenes del caudillo por aquí. Y entonces se tropieza, pues, bueno, con una especie de, claro, en una España tan oscura como la de aquella época, pues aquí se crea una sociedad, bueno, clandestina, medio clandestina, que se llamaba la Iglesia Cubana, totalmente irreverente, ¿no? Que tiene como mandamientos de la Iglesia, esas están pues yo qué sé, comer carne en los días de ayuno y fornicar una vez al año y cosas de este tipo, ¿no? Y bueno, en todo ese ambiente llega Franco aquí a Canarias a una visita y bueno, me atrae mucho esa temática, me atrae mucho pues escribir también sobre la iglesia. En esos momentos está aquí el obispo Pildain, un personaje pues también sumamente estrafalario, ¿no? Que ronda ahí, todo este tipo de cosas rondan entre lo loco y lo cuerdo, ¿no? Es como en el Quijote, ¿no? Que nunca se sabe si estás ahí en la realidad o en la ficción. Y bueno, sobre eso estoy intentando escribir, no sé si lo terminaré, como dice Joel, yo no sé si terminaré con esto o esto acabará conmigo, ¿no? Bueno, en mi caso, mi proyecto más cercano con el tema de la literatura son los 25 temas de oposiciones de infantil. Porque eso es literatura, sacar tú toda la información y escribirla de manera que tú lo entiendas y encima lo sepas expresar en 4 horas y media, y si Dios quiere esto termina el día 23. Pero no, hablando en serio, sí es cierto que tengo un proyecto, antes como él decía, pues por el tema de juventud, hay veces que no tienes tanta experiencia porque no tienes tanto que contar. Yo a día de hoy, el proyecto que tengo cuando ya finalice todo este proceso, porque como también él comenta, la escritura necesita de tiempo, es que yo he tenido la suerte de tener una sobrina que es transgénero. Y entonces, desde que inició su proceso, hará cosa de 5 años hasta hoy, me han pasado muchas cosas. Muchas cosas que te enriquecen a nivel de persona, que te hacen ver la sociedad de una manera diferente, te hacen ver la problemática que hay en educación y en los colegios con respecto al acoso escolar a este tipo de colectivos. Entonces, es algo que me toca bastante la fibra, y entonces mi proyecto, que lo tengo pensado, que ya he hablado, no, he investigado sobre la autoedición con Círculo Rojo y demás, en el sentido de que me gustaría escribir, porque hay muchos libros de transgénero, de gente que ha pasado por ese proceso, pero desde su punto de vista, y creo que el acompañamiento familiar en este tipo de personas es muy importante porque sufrimos a la par que la persona que lo vive. Entonces, lo que me gustaría realizar, o mi proyecto sería un libro que ayudase al acompañamiento y a verbalizar los sentimientos de un familiar de una persona transgénero. Porque hay sentimientos como el sentimiento de duelo, el sentimiento de que esa persona ha fallecido, aunque suene rocambolesco, te diga, ¿cómo puedes pensar eso? Pero esos sentimientos los tienen la familia y hay muchos que no se atreven a verbalizarlo. Entonces, a mí me gustaría poner, mediante lo que yo he vivido, que las familias de personas transgénero se sientan identificados con esos sentimientos que quizás yo tengo facilidad, creo, para poderlo expresar en un futuro. Y ya llegando más allá, si fuese posible, hoy en día hay un protocolo de actuación aquí en la Consejería de Canarias, hay el proyecto Arimaguada y está todo el tema de trans, parece que está viviéndose con intensidad. Y por qué no, pues intentar que lo que escriba, intentar llevarlo a los colegios, intentar hacer talleres con las familias y concienciar
sobre este género, es decir, juntar un poco mi literatura con la educación en el tema de los alumnados trans. Bueno, yo en mi caso nunca pensé que fuera a volver a dibujar como yo lo hacía anteriormente, pero lo cierto está en que ilustré un libro el año pasado, se publicó este año. Bueno, el libro se llama Black y Black, es de Manuel Menéndez Miranda. Y lo cierto está en que empecé ahí y he seguido un poco haciendo lo mismo. Sigo dedicándome bastante a la ilustración y bueno, contando un poco mi problemáticas mediante el dibujo. Pero les voy a contar un poco cómo el último libro en el que estoy trabajando y que espero poder terminar algún día. Stephen King dice que escribir una novela es como una taza, que tienes el recipiente y que hay novelas en las que nunca encuentras la taza, el asa, y que hay otras en las que tienes el asa y nunca encuentras el recipiente. Y que cuando encuentras las dos, entonces tienes la novela. Y un poco así fue como yo como empecé a escribir mi novela. Yo estaba viviendo en Salamanca, en la avenida de Portugal, con el cruce con Italia, y era un momento en el que no sé muy bien por qué había un montón de estorninos. No sé si saben lo que son los estorninos, pero son unos pájaros relativamente pequeños que vuelan en manada y que son súper ruidosos, y que además de ser súper ruidosos, hacen un dibujo muy bonito en el aire cuando vuelan. Pues resultó que habían venido a Salamanca y estaban en todos los árboles de la avenida de Italia, y eran atronadores. Y un buen día estaba asomado en la terraza, y vi a un señor con una especie de carraca, con una linterna y como con música. Y dije, ostras, ¿y esto? Pues aquella imagen me impactó tanto que dije, yo tengo que escribir sobre el tema. Y un día pasé por la Casa de las Muertes, no sé si la conocen. Bueno, es una casa muy bonita, muy señorial y demás, que tiene calaveras en una de las ventanas, y por eso se le llama la Casa de las Muertes. Y yo pensé, ¿y si en verdad los estorninos estuvieran aquí por un motivo, y si estuvieran marcando un camino hacia la Casa de las Muertes? Y así empezó. Y así espero que termine. Muy Los Santos Inocentes, ¿no? Con los estorninos y con este señor de la linterna. A veces la realidad es más ficción que de lo que creemos, ¿verdad? Pues yo creo que hasta aquí llegamos. Yo, la verdad, encantada de haber estado aquí con ustedes. Fernando, muchísimas gracias. Duna, Joel, haber compartido este trocito, este cachito de tiempo y espacio hablando de literatura y de creación literaria, que creo que realmente es lo que nos llena el alma, ¿no? Así que muchísimas gracias también a todos y todas ustedes por haber estado aquí acompañándonos. Gracias. Bueno, si me lo permiten, antes de continuar con la segunda parte, que seguramente es la que ha hecho que muchos de los que estén aquí estén presentes hoy, quisiéramos, en reconocimiento a esta colaboración, a esta mesa que, al menos a mí, espero que a ustedes también, me ha resultado de lo más interesante y enriquecedora, pues reconocerle pues a Ángeles su moderación y su participación en esta mesa, y al resto pues también. Así que, como muestra de agradecimiento, este pequeño detallito. Solo una cosa por alusión a la propuesta que ha surgido en la última reunión del jurado Relato Corto sobre cambiar la orientación teniendo en cuenta que hace 10 años que lo estamos orientando hacia la vida universitaria. Quizás uno de los motivos es principalmente porque durante estos 10 años de lectura, puesto que siempre la vicerrectora de Cultura y la directora de la biblioteca formamos parte del jurado, al que se incorporan anualmente pues personal de la biblioteca y otros profesores y profesoras del área, es porque sí que nos habíamos dado cuenta que muchas veces, como decía Joel, esto era el pretexto y lo que estaba detrás era la universidad, aunque la historia que nos contaban poco tenía que ver con la vida universitaria, ¿no? Entonces, pensamos, veremos si el tiempo nos da la razón, que quizás quitando ese marco, pues
todo ese grupo de estudiantes y de profesorado que a lo mejor tiene inquietudes en el ámbito de la escritura, pues podría manifestarla presentándose, ¿no? Además, hace unos años sí que el Consejo Social tenía un premio de características parecidas a este, pero que sí que tenía la temática abierta, pero ese relato ha desaparecido hace unos años y nos ofrece la posibilidad entonces de ocupar ese terreno, ¿no? Que no quiere decir que los relatos no puedan girar en torno a la vida universitaria, por supuesto. Pues bueno, ahora sí que podemos dar paso ya primero a la entrega. No sé, sí que lo que hacemos siempre antes de dar los nombres de las personas agraciadas es entregar la publicación que recoge los relatos ganadores del certamen anterior. Hemos contactado con todos ellos, porque el año pasado los 5 fueron hombres, pero bueno, por dificultades varias, muchos de ellos no van a poder estar aquí, así todos los voy a nombrar, y si en su lugar hubiesen mandado a alguien a recogerlo, pues se acerca, se lo facilitamos, y si no, se lo guardaremos para que cuando haya oportunidad, pues lo puedan venir a recoger. Así que los cojo y los vamos a entregar. Voy a decir brevemente muchas cosas. Primero, darles las gracias por el ratito, porque el que hayan compartido con nosotros esas experiencias y esos pensamientos, la verdad que son muy, muy, muy reconfortantes y sobre todo un placer, porque es una forma también de conocerlos. Por otra parte, decir que estoy encantada además de formar parte del jurado. Cortito mi tiempo, el que llevo colaborando con el jurado, pero sí que les digo que son solo 2 premios y 3 accesos, o sea que detrás quedan muchos relatos a los que ustedes no van a tener lamentablemente acceso. Y digo lamentablemente porque son unos relatos espectaculares. O sea, con cada uno de ellos vivo. La pena es que los estoy leyendo en formato electrónico y es un poco incómodo, con lo que me gusta a mí un libreto de papel, pero bueno. Sí creo una cosa, y lo creo además con convicción. Cualquier persona que crea arte, que crea idea, que crea pensamientos, cualquier persona está haciendo un regalo. Piensen ustedes que cuando escriben, efectivamente cuesta un enorme esfuerzo poner en papel esa idea, de alguna manera está brotando dentro de ustedes. Pero lo que brota y ustedes son capaces de poner en el papel, luego llega al lector. Lo que para mí puede ser una lectura que a lo mejor no me deja mucha huella, para otra persona puede ser impactante. Y por lo tanto creo eso, que la creación es un regalo para otros. Un disfrute personal, pero un regalo para otros. Por eso les animo a que continúen. Muchas gracias. Bueno, Luis Alberto Enríquez Hernández, creo que él es profesor de esta universidad, está fuera en estos momentos, fue uno de los que se excusó, pero por si acaso hubiese mandado a alguien, o sea que le guardamos. Un relato espectacular que si se animan a leerlo de entrada ya da un miedo. ¿Quién más? David Méndez Hernández, pues tampoco, se lo guardamos. Gabriel Arroyo Melo, también tenía clase, nos dijo, y no iba a poder estar aquí. Y Miguel Ángel Álvarez Navarro. Y Daniel González Delgado. Pues tampoco. Bueno, pues ahora sí que vamos a dar los nombres de las personas que han obtenido premios, primer, segundo premio y Accessit. Empezamos por los Accessit y el primero de ellos, que es un relato con un protagonismo colectivo que recoge la vida universitaria desde distintos aspectos que además de una forma u otra están enlazadas, que además se escribe de una manera muy dinámica y no pierdes el interés hasta el final, lleva por título Enlaces y su autor es Ángel Sánchez de la Cruz, compañero, personal de Administración y Servicios de esta universidad en el Servicio de Informática. Ángel.
Otro de los accessit fue para un texto muy emotivo, porque encontramos un cierto poder evocador, que gira en torno a la promesa mantenida a alguien que no está, y que esa ausencia precisamente es la que da fuerza a la protagonista del relato para seguir estudiando. No es un relato, a pesar de lo dicho sensiblero, en absoluto. Se narra de forma sencilla y cuenta una historia. No es una reflexión o un hecho didáctico, sino una historia contada de una forma muy amena. El relato lleva por título Lo haré por ti, y su autora es María Estrella Marrero Castro. Bueno, el tercero de los accessit es para un relato que está ambientado en un futuro visto por la persona que lo escribe, que recoge como para él será la vida universitaria en unos años, de una manera ciertamente preocupante, pero que bueno, que quizás es una vida que adolece precisamente de lo que pretendemos aquí, de esa vida universitaria, ¿no? Pero que recoge un punto de vista muy interesante y muy marcado por la tecnología. El relato es Colorea el rectángulo y coméntalo con tu compañera, compañero. Y su autor, Luis Gómez Deni. Bueno, sí que no he dicho que en el caso de Estrella, ella es estudiante de educación primaria, ¿verdad? Así que se me había pasado. Y en el caso de Luis, es profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática de nuestra universidad. Y ahora sí, ya pasamos al segundo premio del relato corto de este año, para un relato con ritmo, cuya protagonista podríamos definirla como una conseguidora de deseos a la que recurre una señora del servicio de limpieza, una compañera, para que localice a su hijo desaparecido en el mar y dado por muerto hace 9 años. Es un relato escrito en femenino, su protagonista es una chica, pero su autor es un hombre que es Miguel Álvarez Navarro. Y el título del relato es El hombre que olvidó su nombre. Él es estudiante de Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática y, como acaban de ver, fue agraciado con un accessit del año pasado. ¿Está entendido? Gracias a Gora por elegir el relato, y también a los demás ganadores y a los de la mesa redonda, que estuvo genial también. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y el relato ganador nos pareció a las componentes del jurado, en este caso. Bueno, está Paco Quevedo, o sea que vamos a decir el componente también, cuya narración del relato tiene tensión, tiene ritmo, tiene coherencia y tiene un final tajante, un final que además conoces desde que inicias la lectura, ¿no? Porque sabes desde ese primer momento lo que ha sucedido y acompaña al protagonista durante ese trayecto. El relato lleva por título Maldita Escalera y su autor es Anuar Awach Umpierre y es profesor del Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales. Pues nada, yo podría decir muchas cosas, pero voy a decir una sola. Muchísimas gracias por venir y por compartir este momento con nosotros y con nosotras. Gracias.
Pues yo lo mismo, y darles las gracias, invitarles a seguir participando en esta nueva convocatoria que lanzaremos en el año ya 2020, invitarles a participar en cualquiera de las actividades que nuestra Biblioteca Universitaria ha organizado. Antes no mencioné, pero mañana tendremos un libroforum y pasado mañana, el día 25, un taller de escritura también, que ha tenido un éxito increíble, pues desde el mismo momento que abrimos la inscripción, 2 o 3 días después ya estaba sobrepasadas incluso las plazas que abrimos. Probablemente celebremos una segunda edición, pero eso ya veremos. E invitarles a visitar la exposición que tenemos en este edificio. Nada, ahora sí que les pediría a los ganadores y a la ganadora de este año que se acerquen para podernos sacar una foto de grupo. Y muchísimas gracias.